Queridos hermanos, qué bueno que es hacer este ejercicio. A medida que vamos recibiendo la palabra proclamada, conectarnos con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para ver qué sucede en nuestro interior. El tema de hoy, que atraviesa todas las lecturas, es el tema de la alegría. Difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cada una de las lecturas que hemos proclamado y vamos a ir nosotros descubriendo de qué alegría nos habla Sofonías, dónde está la fuente de la alegría de la cual nos habla el apóstol Pablo, el Evangelio de Lucas. Sofonías es uno de los 13 profetas menores, junto con Oseas, Amós, entre otros. Se llaman profetas menores porque sus escritos son breves. Si ustedes van al Antiguo Testamento y buscan Oseas, Amós, Habacuc, van a encontrar que esos libros tienen 2 o 3 capítulos, nada más. Pero no por poco escribir podemos restarle importancia al momento histórico en que estos profetas fueron enviados por Dios. ¿Cuál era el contexto en el que vivía Sofonías? El pueblo de Israel llevaba casi un siglo bajo el dominio de los asirios. El rey Josías, malvado, había destruido todo. ¿Se imaginan un siglo, casi un siglo, ocuparon los asirios Israel? Todo era un caos. Además, se habían introducido ideas de adorar a falsos dioses. O sea, una inculturación que alejaba al pueblo de Israel de su Dios. Por lo tanto, había un deterioro moral, civil y religioso. En este contexto fue enviado Sofonías. Y llegó con un discurso fuerte, anunciando la ira de Dios a este pueblo desobediente, orgulloso, soberbio, infiel. La ira de Dios caerá sobre ustedes. O sea que el contexto en el que el profeta Sofonía nos escribe hoy no es nada propicio para hablar de la alegría. Y el profeta nos escribe exhortándonos a la alegría. Si ustedes leen el texto, es muy repetitivo. Los vocablos que usa el profeta, todos tienen el mismo significado. Grita de alegría, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén. Regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y sigue más adelante. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Y aquí nos detenemos porque aquí está la fuente de la alegría a la cual nos llama el profeta Sofonías. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él exulta de alegría a causa de ti y te renueva con su amor. Si nosotros nos detenemos en este trocito, vamos a ir descubriendo
que el profeta, aún en medio de dificultades fuertes, nos llama a la alegría, porque el Señor está en medio de nosotros. Si vos querés hacer una transcripción cristiana al texto, si tu vida es, no sé, caótica, desordenada, afligida, triste, pesada, se te hace difícil seguir, todo pareciera negro. Bueno, la mejor muestra de cambiar de mirada es el texto del profeta Sofonías. El Señor tu Dios está en medio de ti, y Él se alegra con vos, y Él te renueva su amor. Aquí está el fundamento, la alegría. No es una alegría vacía. El salmo que hemos proclamado va en esta línea también. Hemos rezado, aclama y grita de alegría, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Por lo tanto, canta de alegría. Segunda lectura. El apóstol Pablo a los filipenses. Si para Sofonía fue difícil el contexto en el que vivía para hablar de alegría, el apóstol San Pablo, estando preso, les escribe a los filipenses la carta que acabamos de proclamar. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense en el Señor. Si aquí las lecturas nos invitan a un pensamiento más elevado acerca de este concepto, de esta alegría que todos queremos tener y que pareciera que siempre la andamos buscando. ¿Dónde la buscamos? Al final, la carta de Pablo a los filipenses dirá: les pido que se mantengan unidos. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo sus cuidados sus corazones. Mira, te pones esta tarde con esto ahí debajo del árbol en tu casa, releer el texto. Deja que cada palabra vaya cayendo en el corazón. Que el Señor nos ayude a descubrir la fuente de la alegría, para que no andemos desorientados cuando sentimos en el corazón los pesares, las tristezas, ¿ah? Esa idea de no hay salida, todo está mal. Dice Francisco de Sales que hay dos clases de tristeza, la buena y la mala. Ahí está Francisco de Sales, miren, el santo de la bondad y la alegría. Dice, hay dos clases de tristeza, la buena y la mala. La buena tiene dos consecuencias, la mala tiene 6. Bueno, si quieren saber cuáles son, vayan. Introducción a la vida devota, capítulo, parte cuarta, capítulo 6, 7, por ahí. 2 buenas y 6 malas, consecuencia de la tristeza. Entre otras, dice, la tristeza buena nos hace desear la misericordia de Dios, buscar la misericordia de Dios, ¿no? Y arrepentirnos de nuestros pecados.
La mala, dice él, tiene una, le nombro una. Bueno, la tristeza, la depresión, la angustia, el sinsentido de la vida. Fíjense, o sea, que acá tenemos dos personajes que viviendo su propia historia no tenían motivo para hablar de la alegría y sin embargo nos exhortan a la alegría con una fuente única, Dios. Bueno, el Evangelio de Lucas nos pone en este Adviento la figura de Juan el Bautista. A Juan Bautista le cortaron la cabeza. Tampoco podemos decir que era una vida acomodada la de Juan el Bautista. Hoy él no solamente nos exhorta a una conversión, sino también a hacer realidad concreta el tiempo del Adviento. Él llamaba a la conversión. Conviértanse, decía él. Pero los que lo estaban le preguntaban, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí les dice, bueno, el que tiene dos túnicas que comparta, el que tiene que comer que comparta. ¿Trajiste el bolsón para Cáritas de Navidad? Una pregunta. ¿Compartiste en este tiempo de Navidad algo de lo que querés compartir? Eso es bien concreto. El camino del Adviento es oración y acción. Es purificación a fuerza de la oración y de la gracia sacramental. Es que esperar a Jesús no podemos esperarlo así nomás. Tenemos que esperarlo con un corazón limpio y puro. Mis queridos hermanos, que esta tercera semana del Adviento nos ayude a pensar en lo que hoy nos propone la palabra de Dios, ¿no?